Tengan un saludo cordial a todas las personas que me están viendo a través de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Ana Ruiz, estudiante de la Universidad de UTH, pasante de la carrera de Derecho. Mi número de cuenta es 2020-101-101-43. El día de hoy traigo un tema bastante importante que se llama la interpretación del tratado. Este tema es traído por la catedrática, la abogada Yesenia Yulisa Aguilar Santos, por la clase de Derecho de los Tratados. La interpretación del tratado. Vamos a hablar sobre qué es la interpretación del tratado. Dice que la interpretación de un tratado es el proceso para poder determinar su significado y su alcance. Se basa en el texto del tratado, su contexto y la intención de las partes. Según la Convención de Viena, se debe de interpretar de buena fe, considerando también acuerdos relacionados del propósito del tratado. Sin dudas, hay muchas posibilidades con varios elementos adicionales, como la historia de las negociaciones, que un poquito más atrás voy a explicar de esa parte. La finalidad es asegurar que se aplique correctamente según la voluntad de las partes firmantes. Esto es la interpretación del tratado. La finalidad es asegurar que se aplique correctamente según la voluntad de las partes. Ahora, para que podamos entender esto de la interpretación de los tratados, les traigo un ejemplo. Vamos a hablar sobre un ejemplo que les puedo dar es que podamos imaginar que dos países firman un tratado sobre el uso compartido de un río. El tratado establece que se debe de proteger la calidad del agua. Sin embargo, el término proteger es ambiguo, ya que esto dice que no define claramente qué acciones específicamente se consideran en protección al agua. Para que podamos interpretarlo, se aplican las reglas de la Comisión de Viena. Son tres. La número uno es texto y contexto. No es lo mismo texto con contexto. Esto de contexto y texto, se revisa que el texto completo del tratado, el preámbulo y cualquier acuerdo complementario entre las partes para entender el propósito del tratado. El número dos es la finalidad y el objetivo. El objetivo es garantizar que ambos países compartan y usen el agua del río de manera sostenible, por lo que el proteger podría interpretarse como evitar la contaminación y asegurar el acceso de que esté limpio. En el número 3, pues una de las reglas 3 sería los elementos adicionales, donde podríamos decir que se puede revisar la historia de las negociaciones del tratado para ver qué entienden los países en el momento de firmar. Si en las negociaciones se discutió específicamente sobre evitar la contaminación industrial, esto podría ayudar a interpretar el término de proteger. Bueno, creo que esto de la forma es que los países pueden acordar en proteger e implicar el mantener el agua libre de contaminantes industriales y adoptar medidas para asegurar su calidad. En este ejemplo, podemos hablar que son claramente de buena fe, podemos ver que se habla de un texto y un contexto claro y preciso, ¿verdad? Donde el tratado en el ejemplo es proteger el agua del río. Entonces, esto de la interpretación del tratado es bastante clave al momento de realizarse un tratado y al momento de firmar un tratado con un país a otro. Ahora vamos a pasar con la otra diapositiva, que vamos a hablar sobre la definición de la interpretación del tratado. Esto de la interpretación de un tratado es el proceso de esclarecer y determinar el significado de las disposiciones de un tratado internacional. Como les decía, es esclarecer y poner en claro lo que se quiere en el tratado. Con esto el fin de poder comprender su alcance y aplicación de ese tratado. Se basa en que el texto del tratado y su contexto dé el propósito de las partes a otros elementos relevantes, como hablábamos sobre la historia de negociaciones, ¿verdad? Donde llegamos a un punto de negociación. Empezamos desde la primera negociación hasta la última negociación, donde se quede en el momento de hablar. Para asegurar una correcta aplicación, las resoluciones, si es posible, en las ambigüedades. Ahora, pasamos a la otra diapositiva y hablamos sobre para qué sirve la interpretación del tratado. Ahora bien, nos sirve para muchas cosas, pero yo saqué 5 puntos bastante importantes. Y es que nos sirve, número uno, para aclarar las ambigüedades. Dice que cuando el texto de un tratado es poco claro o tiene varios significados, es posible la interpretación ayuda a apreciar su verdadero sentido. O sea, es decir, que esto nos ayuda a que nosotros podamos poder entender la interpretación de estos tratados. Estas son las partes bastante importantes donde tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de poder tratar un tratado. En el punto número 2 es garantizar su correcta aplicación. Permite aplicar las disposiciones del tratado de manera coherente y conforme a la intención original de la parte, es decir, la coherencia. Si desde un punto se pidió algo, se tiene que terminar de esa parte, ¿verdad? Tiene que haber coherencia, afirmación desde lo original
hasta terminar con lo original. En el punto 3 es resolver las disputas. En el caso de desacuerdo entre las partes sobre el significado del tratado, la interpretación ayuda a encontrar una solución justa y adecuada. El punto 3 es tener una respuesta que sea de acuerdo para los dos estados queden conformes. El punto número 4 es la adaptación a nuevas circunstancias. Dice que esto ayuda a aplicar el tratado a situaciones nuevas o cambiantes que no se pueden prevenir originalmente, manteniendo la coherencia con el propósito inicial. Esto de las circunstancias es, por ejemplo, cuando, digamos que en el ejemplo anterior yo les hablaba sobre el río, de cuidar el agua del río, entonces viene otra situación impertinente que no es esperada en el momento y se pide que no solo se cuide el río, sino que también, aparte de eso, se tiene que cuidar las piedras del río, por decirlo así. Entonces, a veces esto de la adaptación a nuevas circunstancias se va adaptando de acuerdo al tratado sin perder la coherencia de lo que se empezó originalmente, ¿verdad? El punto número 5 es promover la coherencia y el entendimiento entre los estados. Esto dice que facilitan la cooperación internacional al garantizar que todos los estados y sus partes comprendan y apliquen el tratado de manera uniforme. Es decir, que esta parte es donde un país y el otro país tienen que llegar al mismo tratado de manera uniforme. Nadie va a ser más que el otro ni menos que el otro. Llegan a un tratado uniforme. En la siguiente diapositiva hablamos sobre qué sujetos pueden interpretar el tratado. Tenemos los estados, son partes, son las principales responsables de interpretar el tratado. O sea que los dos países son importantes al momento de que puedan aclarar el tratado, son responsables de poner el tratado de lo que se quiere. En el punto 2 tenemos los órganos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia. Ellos son bastante esenciales en esa parte, como por ejemplo los creadores de los tratados internacionales, como la Corte Internacional de Justicia. Ellos también pueden ser llamados para interpretar el tratado en casos donde se encuentren unas disputas entre las partes. En el punto número 3 encontramos los tribunales nacionales. Pueden interpretar tratados dentro de su jurisdicción. ¿Qué nos dice esto? Que ellos, los estados pueden hacer un contexto en casos específicos, sobre todo si el tratado se pueda encontrar la legislación interna del país. Ellos se encargan de poner la legislación de cada país. Las organizaciones internacionales que implican o supervisan el tratado. Bueno, esto nos sirve para que ellos puedan supervisar lo que se está tratando de realizar en un tratado. Las Naciones Unidas y la Unión Europea son organizaciones relacionadas con las internacionalidades, donde pueden interpretar como un tratado cuando están involucradas la interpretación de disposiciones del tratado o cuando surgen esas nuevas disputas de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Ellos son los que están encargados de supervisar. En el punto número 5 tenemos los comités y organizaciones especializados. Ellos son creados para el tratado, para su supervisión, ¿verdad? Entonces ellos también pueden interpretar el tratado en el marco de sus competencias. En algunos tratados, los comités y órganos específicos están encargados, ellos también, de que tienen la autoridad de poder supervisar estos tratados. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Y aquí vamos a hablar sobre las reglas de interpretación de los tratados según la conveniencia de Viena. Esto, en el artículo hablábamos, en los foros de la clase, hablamos bastante sobre estos artículos del 31, del 32, del 33 y del 35. Aquí cabe el 31, el 32 y el 33. ¿Qué nos dice el 31? Dice que interpreta el tratado de buena fe, donde es tomado en cuenta el texto y el contexto de la finalidad como el objetivo del tratado. Nos dice eso el artículo 31, ¿verdad? Sobre la Convención de Viena. Esto nos ayuda, pues, a que podamos adoptar incluyendo las relaciones y las prácticas entre partes, ¿verdad? Llegando a una buena fe. En el punto número 2, hablamos sobre los acuerdos y artículos, siempre en el 31. Estos están considerados como acuerdos complementarios y la práctica posterior de las partes. ¿Qué no quiere decir esto? Que si es relevante, se pueden considerar los acuerdos complementarios entre las partes y su práctica posterior en la aplicación del tratado. En el punto número 3 tenemos los elementos adicionales en el artículo 32. Si persisten dudas o recurren historias de las negociaciones o circunstancias del tratado, esto hace que se interprete la regla 32, donde generalmente no se resuelve la ambigüedad, sino que se puede recurrir a los elementos adicionales como lo es la historia de las negociaciones, que estas son las circunstancias de que se adoptó por un tratado. Y en el punto número 4 hablamos sobre tratados en varios idiomas. Esto es bastante esencial al momento de que se realiza un tratado entre países, de que se tiene con diferentes idiomas. Esto es bastante esencial como lo habla el artículo 33, ¿verdad? Y en caso de discrepancia, se prevalece el texto original negociado. Estas reglas buscan asegurar una interpretación coherente y justa ante un tratado, ¿verdad? En estos casos, pues los tratados tienen que tener varios idiomas para tener esa coherencia y ese tratado uniforme y ese tratado claro y preciso, ¿verdad? Donde el texto tiene que ser oficial en caso de discrepancia, ¿verdad? El idioma en el que se haya sido originalmente negociado. Bueno, entonces estos 4 puntos nos ayudan y nos busca a garantizar una interpretación coherente, precisa y justa entre los tratados internacionales. Esto no es más que el país da más que el otro da más que allá, el otro da menos, no. Eso es un tratado uniforme, preciso, justo y coherente para ambos países, todos los países que tengan su tratado internacional.
Por mí, esta es mi parte. Hasta aquí he llegado. Espero que puedan haber entendido. Abogada, tenga un saludo cordial y nos vemos a la próxima. Saludos a todos.